Hoy estaremos hablando sobre las falsificaciones y engaños del enemigo. Sabemos que tenemos un enemigo y que él es mentiroso y es el padre de mentira. Amén. Estamos viviendo los últimos tiempos o los últimos días de la iglesia en este mundo. Y Jesús ya nos advirtió acerca del fin de los tiempos. Jesús dijo: atención, cuidado, que nadie os engañe. Entonces tenemos que estar atentos a los engaños del enemigo. Sabemos que Satanás es un engañador. La Biblia dice que él es mentiroso y el padre de mentira. Eso significa que él fue el que dio a luz a la mentira, a lo falso, a lo engañoso. Y la palabra de Dios también nos dice que algunas veces el diablo, él se disfraza como un ángel de luz. ¿Qué significa eso? Que muchas veces el diablo, él aparece con medias verdades. ¿Vale? Él es tan astuto que le cuenta una historia al mundo que parece la verdad. Muchas veces él aparece como un agente de justicia, en forma de ángel, en forma de falsos profetas, falsos ministros, en forma de magos, videntes, brujos, hechiceros. Él se camufla a través de sus agentes. Y muchas veces estas personas, que son los brujos, los curanderos, los hechiceros, los adivinos, etc., usan de medias verdades. Muchas veces usan instrumentos hasta de Dios y todo. Muchas veces hablan en nombre de Dios. ¿Para qué? Para engañar a las personas. Pero debemos de tener cuidado, tener los ojos abiertos, los ojos espirituales, pedirle discernimiento al Señor. Debemos de tener cuidado con la falsa espiritualidad. Existe una falsa espiritualidad. ¿Qué significa eso? Que vienen camuflados de verdad. Actúan muchas veces como hombres y mujeres de Dios. Pero ¿cuál es su propósito? El propósito es engañar. Quiero que abras tu Biblia, por favor, en 2 Corintios capítulo 11. 2 Corintios 11. El verso 14. Si alguien lo tiene y quiere leer, por favor. 2 Corintios 11, 14. Sí. Pero no me sorprende para nada. Aún Satanás se disfraza de ángel de luz. ¿Puedes leer también el 15, por favor? Sí. Así que no es de sorprenderse que los que lo sirven también se disfracen de siervos de la justicia. Al final recibirán el castigo de sus acciones perversas, que sus acciones perversas merecen. Amén. Vemos aquí que el propio Satanás, él se disfraza de ángel de luz. Muchas veces él puede aparecer como un ángel de luz, trayendo un mensaje como si fuera un mensaje de Dios. Pero es falso. Dice que no es de sorprenderse que sus ministros, o sea, los que trabajan para él, también se disfracen de ángel de justicia. Traen un mensaje muy elaborado, camuflado ahí como si fuera la verdad. Pero Dios dice que Dios los castigará por sus acciones perversas. Por intentar engañar, camuflar la verdad
con la mentira. Amén. Entonces, sabemos que también durante la historia siempre ha habido cosas que son de valor, cosas verdaderas, pero han aparecido otras personas que también han falsificado. Os pongo un ejemplo, cuadros importantes, cuadros famosos. Hay gente que falsifica muy bien, ¿no? Y los falsifican tan bien que parece un original, pero no lo es. Vemos ropas de marca, por ejemplo. Hay gente que son buenos en falsificar ropas de marca, colonias, etc. Y parecen verdaderos, pero no lo son. Entonces, el diablo en estos últimos tiempos, él también intentará falsificar los dones espirituales. Los dones que nosotros conocemos, que son 9 dones espirituales, el diablo intentará falsificar esos dones. ¿Y cómo lo hará? Hará como que si fueran verdaderos. Por ejemplo, tenemos el don de lenguas, la oración en lenguas. El diablo muchas veces va a intentar falsificar la oración en lenguas. Aparecerán, yo he escuchado de testimonios de pastores contando, ¿no?, que en sus iglesias aparecieron personas que estaban hablando un idioma o una lengua como si fueran las lenguas extrañas, ¿no? Las lenguas espirituales. Pero al final, por revelación divina, por la revelación del Espíritu Santo, se han dado cuenta que esas lenguas eran falsas. Eran orquestadas por demonios. Entonces necesitamos tener la guianza del Espíritu Santo para poder discernir entre lo falso y lo verdadero. Existen algunas personas que ellas no pueden distinguir entre lo que es real de lo que es falso. Pero el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, Él nos revela si algo es real o no. Amén. Por eso tenemos que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Porque surgirán tan buenos y falsos maestros que ellos predicarán como si fuera la verdad. Y la gente necesitada, desesperada, irá tras esos falsos maestros, esos falsos pastores, esos falsos apóstoles. ¿Por qué? Porque no han ejercitado la comunión con Dios, la comunión con el Espíritu Santo, la meditación en la palabra, la búsqueda para oír y entender la palabra de Dios. Pero nadie debería estar confundido acerca de estas cosas, acerca de lo que es real y lo que es falso. Dios, Él quiere que nosotros sepamos esas cosas. Él quiere que nosotros podamos discernir entre lo falso y lo verdadero. Y la clave está en saber oír la voz del Espíritu Santo. Amén. Hoy entraremos en profundidad en el don de la palabra de sabiduría, que es uno de los dones que el diablo intentará falsificar. Entonces, ¿qué es el don de la palabra de sabiduría? El don de la palabra de sabiduría es la habilidad de conocer y comprender eventos futuros. Amén. Grandes profetas en el pasado, en el Antiguo Testamento, fueron usados por Dios en este don. Amén. Nosotros podemos entender este don como
la palabra de sabiduría o simplemente como el don profético. Amén. Hay mucha gente que viene por ahí, aparece y con nombre de profeta, te voy a profetizar, te voy a hablar, y engañan a mucha gente con falsas profecías. Dios, Él quiere que nosotros conozcamos y sepamos el futuro. Dios, Él no quiere que nosotros estemos ahí en duda. Amén. Él quiere que nosotros sepamos lo que viene. Veamos un ejemplo. Hechos, el capítulo 27, del verso 21 al 25. Hechos 27. Esto le ocurrió al apóstol Pablo. Hechos capítulo 27, versículo 21. Dice así: era el apóstol Pablo, estaba haciendo un viaje y hubo un naufragio, ¿no? Una tempestad en el mar, y claro, todos los que estaban en el barco estaban temiendo por sus vidas. Y la preocupación era tanta que ellos hasta se olvidaron de comer. Estaban tan afligidos que no tenían ganas. No solamente no tenían ganas, sino que se habían olvidado de comer porque temían por sus vidas. Dice el versículo 21, nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente Pablo reunió a la tripulación y le dijo: señores, ustedes deberían haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo, estuvo a mi lado y dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios, en su bondad, ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que, anímense pues, yo le creo a Dios, sucederá tal como Él lo ha dicho. Amén. El apóstol Pablo, que era un hombre de Dios, un hombre que tenía comunión con Dios, conocía la palabra de Dios. Con antelación él supo qué es lo que iba a ocurrir a la tripulación. Y nosotros también tenemos deseos de saber muchas veces qué es lo que, ocurrirá en nuestras vidas. Y Dios, Él nos lo quiere decir. Él quiere hablar con nosotros, pero por medio de la verdad. Amén. No tenemos que estar corriendo detrás de falsos hombres de Dios, de falsos profetas. Si sabemos escuchar la voz de Dios, porque Dios, Él hablará con nosotros. Entonces, hoy en día existen hombres y mujeres que sobrenaturalmente conocen lo que sucederá. Y ha llegado este tiempo en que este tipo de cosas irán en aumento. Amén. Entonces, nosotros tenemos que buscar, oír y entender la voz del Espíritu Santo. Amén. Para poder distinguir entre lo verdadero y lo falso. Para ello Dios ha puesto el Espíritu Santo en tu interior. Escuche la voz del Espíritu Santo, porque Él te guiará. Cuando alguien te venga a hablar, cuando veas a algún hombre de Dios hablando por ahí en internet o donde sea, consulte con Dios. Señor,
es de fiar, viene de ti, es verdadero. Amén. El Espíritu Santo mismo, Él pondrá en tu corazón. Él te hablará. Amén. Si es verdadero o si es falso. Ahora veremos en 1 Corintios capítulo 12. Amén. 1 Corintios 12, verso 8 al 10. Los dones que Dios ha dado a su iglesia. 1 Corintios capítulo 12, el verso 8 al 10. Dice, a uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro el mismo Espíritu le da el mensaje de conocimiento especial. A otro el mismo Espíritu le da gran fe. Y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que está diciendo. Entonces, esos son los dones espirituales que Dios da a sus siervos a través del Espíritu Santo. Amén. Pero el diablo en estos últimos tiempos querrá engañar, manipular con falsos milagros. Amén. Falsos dones, etc. Y tenemos que estar atentos a eso. Dios siempre ha querido mostrarnos el futuro. Él siempre ha querido mostrar el futuro a sus siervos. Pero tenemos que saber cómo opera Dios. Amén. Él opera a través de sus hombres verdaderos, de sus llamados, sus pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, etc. Conforme Dios llama, Él da dones. Él da a sus siervos también, a los que le sirven. No hace falta que seas pastor o que estés en el ministerio a tiempo integral para que Dios derrame sus dones. Amén. Pero Dios, Él quiere comunicar. Él quiere hablar con nosotros. Él quiere mostrarnos lo que viene. Pero siempre tenemos que ir por el camino correcto, que es a través del Espíritu Santo. En las próximas lecciones ya veremos cómo el diablo usa otros medios, veremos más en profundidad, para intentar engañar. Amén. Que son los adivinos, los magos, los brujos, los hechiceros, etc. Pero estos caminos son ilegales, no vienen de Dios. Amén. Dios quiere perfeccionar el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, para que a través de la iglesia podamos obrar en estos dones. Amén. Para acabar, veremos la historia de Abraham. Amén. Génesis capítulo 18. Hermanos santos, no sé si lo tienes, puedes leer. Génesis capítulo 18, el verso 17 al 19. ¿Podrás leer, hermano? Génesis 18, el verso 17 al 19.
Mi Biblia hace el tipo, le pongo al tipo, Ah, no como, vale, lo tienes complicado. otra cosa que complica mucho. Vale, voy a leer yo lo tengo aquí. Amén. Génesis capítulo 18, 17 al 19, dice así. Era Dios hablando. Dice, ocultaré mis planes a Abraham, dijo el Señor, pues Abraham sin duda llegará a formar una nación grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él. Yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré por Abraham todo lo que he prometido. Así que el Señor le dijo, vamos a leer también el 20, amén. Dice, así que el Señor le dijo a Abraham, he oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra, porque su pecado es muy grande. Amén. Dios, Él le mostró a Abraham lo que iba a ocurrir. Abraham era un hombre de Dios. Abraham era un profeta de Dios. Amén. Y Dios sabía lo que iba a ocurrir. Y Dios dijo, yo no ocultaré mis planes a mi siervo Abraham. Dios, Él no quiere ocultarte sus planes para tu vida, para tu familia, sus planes acerca del futuro. Él quiere comunicártelo. Amén. Pero tiene que ser por los canales correctos, verdaderos, que Dios ha establecido. Por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo. Amén. Por medio de sus siervos. Y para eso necesitamos tener discernimiento espiritual. Saber escuchar la voz del Espíritu Santo. Amén, porque Él te hablará y Él me hablará. Amén. Cuando algo es falso, cuando algo es del enemigo, Él te hablará. Pero tenemos que estar atentos para escuchar su voz. Amén. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el discernimiento espiritual, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, a que estemos atentos a tu voz, que sepamos discernir tu voz para no caer en las trampas del enemigo, para no caer en el engaño del enemigo. Gracias, Señor, por todo ello. En el nombre de Jesús. Amén.